Hay una frase que escribió Víctor Hugo. Víctor Hugo es un dramaturgo del siglo XIX, un escritor, un dramaturgo, y dice lo siguiente: hay algo más fuerte que todos los ejércitos del mundo, y es una idea cuyo tiempo ha llegado. Ahí la tiene en pantalla. Hay algo más fuerte que todos los ejércitos del mundo, y es una idea cuyo tiempo ha llegado. El kairos de Dios, los tiempos de Dios. Hermano querido, el Evangelio de Jesucristo es mucho más que una idea, ¿no? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es religión, no es un movimiento político, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Es la dinamita de Dios para derribar las barreras del pecado. Es la dinamita de Dios para poner en libertad a los presos. Y el tiempo de esta dinamita, de este poder de Dios, había llegado para la iglesia primitiva. Lo hemos venido viendo durante todas estas semanas, ¿no? El tiempo había llegado y la iglesia cristiana estaba en marcha, estaba creciendo. La sal ya estaba en ese momento dejando su salero en Jerusalén. Recordemos que durante los primeros 7 capítulos del libro de Hechos, la iglesia seguía en Jerusalén y se estaban reuniendo solo en Jerusalén. Pero a través de lo que pasa en Hechos 7, en los versículos finales, muere Esteban y la iglesia empieza a ser perseguida. Y la iglesia empieza a ser esparcida y empieza por Judea, por toda la provincia de Judea, y empiezan a ir a Samaria, tal como el Señor lo había ordenado en Hechos 1:8, que dice: me serán testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, Samaria, ¿no? Y vamos a ver más adelante que de ahí empieza a ir por todos los confines de la tierra, o por lo menos el mundo conocido en aquella época. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de cómo después de la muerte de Esteban se desata esta persecución. La iglesia empieza a esparcirse y eso nos recuerda cómo el enemigo siempre está atacando, cómo el enemigo ataca, pero vimos que una iglesia que es atacada y que es una iglesia que está en Cristo aprovecha toda circunstancia, sea mala, sea buena, toda oportunidad, todo desafío, para sobreponerse, para levantarse y para avanzar, a ser esparcidos. Y ellos que iban por todas partes predicando el Evangelio. Ellos no se callaron, ellos no se amedrentaron, ellos empezaron a salir por todas partes, huyendo sí, pero hablando, predicando, compartiendo, ¿no? Y ese fue el plan de Dios, amados. Ese fue el propósito de Dios. Transformar los problemas de la vida en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere transformar los problemas que tú tienes en tu vida, así como esta iglesia que estaba siendo perseguida, en bendición. Usar las circunstancias más difíciles de tu vida para sacar algo bueno. El Señor siempre va a abrir camino donde creemos que no lo hay. El Señor siempre va a abrir sendas. Tal vez para nosotros de manera finita, porque nuestra mente es así, decimos: aquí se terminó todo, ya no hay ninguna esperanza. Pero el Señor te dice: yo abro camino donde tú piensas que no hay camino. Yo abro camino donde tú piensas que ya no hay. ¿No? Dígale a su vecino: Dios convierte los ataques del maligno en bendición. Dígale al que está a su lado: Dios convierte los ataques del maligno ¿en qué? ¿En qué? En bendición, ¿no? Y Hechos capítulo 8 nos cuenta la historia entrelazada de 3 hombres. Pero hoy solamente voy a hablar de 2. Porque si hablara del tercero, ya nos tendríamos que ir hasta la tarde, a almorzar aquí. Pero voy a hablar hoy solamente de 2 hombres, de los cuales nos habla Hechos capítulo 8. Estos 2 hombres son 2 contrastes, son 2 polos opuestos y pueden ser prototipos
de la clase de cristianos que viven hoy en día. Y al final de esta reunión, tal vez con uno de los dos nos tenemos que identificar y ser muy sinceros cómo está nuestra vida. Yo le he puesto al texto el mensaje de hoy, tal vez una pregunta un poco atrevida: o eres o te haces, o eres o te haces. No le voy a pedir que se lo pregunte a nadie, porque es un poco atrevida, pero pregúntese usted mismo: ¿o soy o me hago? Esta mañana es un buen momento para examinar nuestra fe a través de estos dos hombres, estas dos personas que nos van a desafiar. En primer lugar está Felipe. Felipe es un hombre fiel, y como ya lo hemos visto, la persecución explotó. Algunos cristianos se fueron por Judea y Samaria y otros a campos más distantes. Vamos a ver en los próximos capítulos que la iglesia siguió avanzando, hermanos. Siguió avanzando, ¿no? Pero para que entremos en contexto, dice la Biblia que Felipe se fue ¿a dónde? ¿A dónde se fue Felipe? Se fue a Samaria. Pasó a Samaria Felipe. Y para que entremos un poco en contexto, los samaritanos eran un pueblo que le decían un pueblo de raza mixta, ¿no? Era una mezcla entre judío y gentil. Y para que usted sepa un poquito, en el año 732 antes de Cristo, Asiria invadió las 10 tribus del reino del norte. Recordemos que ya años atrás Judá y el reino del norte se habían dividido, ¿no? Recordemos que se dividió, hubo un rey que dijo, uno que se quería levantar, sublevar, y dijo: no, yo voy a hacer lo que me da la gana. La gente le estaba diciendo: tienes que bajar un poco porque ha sido muy duro, cómo nos trató tu padre, cómo nos cobró impuestos. Y él dijo: no, yo voy a ser más duro que mi papá. ¿Y qué pasó? Dijeron: no, nosotros no tenemos parte con Judá, vamos a hacer nuestro propio reino. Las 10 tribus de Israel se fueron y quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín, quedaron juntas. ¿Y qué pasa después del tiempo? Cuando ya se hace el reino del norte y el reino del sur, Asiria invade a estas 10 tribus, ¿no? ¿Y Asiria qué hace cuando invade a este pueblo, a estas 10 tribus? Deporta a muchos, o sea, los saca de su tierra y se los lleva a Asiria, y empieza a meter gente de Asiria a importar, mejor dicho, a exportar y a meter gente en las 10 tribus. O sea, fue un relajo. ¿Y con qué propósito? Para que se casen entre ellos, para que haya una mezcla de razas. Y así es como el reino del norte, con su capital que era Samaria, empieza una nación, ¿no? Empieza esta nación, los judíos se casaron con otras personas, hubo una mezcla de raza, y por eso es que Judá menospreciaba a Samaria. La Biblia dice en Juan 4, usted lo puede leer, el episodio de la samaritana, dice: porque los judíos no se llevaban ¿con quiénes? Con los samaritanos. Usted se preguntaba por qué. Ahí está la respuesta que le estoy enseñando. Por esta razón no se llevaban. Porque los judíos se creían superiores, porque los judíos no se habían mezclado, y entonces había un asunto de menospreciar, ¿no? Esto desencadenó en que los samaritanos construyan su propio templo y desarrollen su propia religión o su propio sistema sacerdotal, ¿no? Empezó un relajo, ¿no? Ellos adoraban en el monte Gerizim y Judá adoraba en el monte Ebal. Entonces era el problema ahí: ¿a dónde hay que adorar? Y es la pregunta que le hace la samaritana, ¿usted se acuerda, no? ¿Dónde tenemos que adorar?, le pregunta al Señor. Y el Señor le dice: créeme, no importa cuál monte, ¿no? Tú tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad, no importa dónde estés. Él le dice: la hora ha llegado. La hora ha llegado, no importa si es allá, si es acá, no importa, ¿no? Pero aún así, Samaria era menospreciado por los judíos. Y de hecho también los samaritanos empezaron a menospreciar a los judíos. Entonces no había concordancia, eran enemigos. Para pasar de un lado a otro, se daban la vuelta y no pasaban por Samaria, porque no querían a los samaritanos, ¿no?
Y entonces es increíble, me encanta la audacia de este hombre llamado Felipe, que a pesar de todo el contexto de casi 1000 años de enemistad, imagínense, casi 1000 años de enemistad, él rompe los esquemas, hermanos. Él rompe todo paradigma, ¿no? Y va a predicar el evangelio a los samaritanos. A pesar de toda la hostilidad que había entre ellos, él va y predica el evangelio a Samaria, ¿no? ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención? Es que Felipe había sido escogido como diácono, un servidor. Felipe no era uno de los 12, no era uno de los apóstoles. Felipe era uno de los, ¿se acuerda cuando vimos el episodio hace 3 semanas sobre los diáconos? ¿No? Los servidores que fueron escogidos. Él era uno de ellos. Junto con Esteban era uno de ellos. Pero creció en el ministerio y se convirtió en un evangelista eficaz, ¿no? Y eso fue lo que hizo Felipe. Quiero que leamos el texto para poder entender un poco. Hechos 8, del 5 al 8 dice: Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí se puso a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Versículo 6, toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos y alaridos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar y todos en la ciudad estaban muy alegres. Felipe no era apóstol. Felipe era un diácono, pero desarrolló su ministerio y el Señor lo empezó a usar de manera poderosa, ¿no? Felipe fue ese heraldo comisionado por Dios para proclamar su mensaje en Samaria, pero Felipe no solamente declaró la palabra de Dios, amados. Dice la Biblia que lo que acabamos de leer, él demostró el poder de Dios en su vida, a través de su vida, ¿no? Recordemos que capítulos atrás solo los apóstoles eran los únicos que tenían esa capacidad de hacer milagros, ¿no? Pero Felipe empieza a hacer maravillas y señales, ¿no? Y ¿sabe qué es lo que me gusta y qué es lo que me llama la atención de este texto? Es que a pesar de que habían milagros, señales, había expulsión de espíritus, había exorcismo y todo lo demás, la gente le puso atención a la palabra de Dios. Dice aquí el texto de que la gente puso atención a las palabras de Felipe. No solamente se estaban dejando deslumbrar por lo que estaban viendo, por un endemoniado liberado, por un cojo que estaba caminando. Ellos pusieron atención, ¿no?, a las palabras, porque vieron los milagros y al creer en la palabra, dice, fueron salvos. Hermano querido, quiero aquí hacer un alto y aprender esta lección. Nadie jamás fue salvo simplemente debido a los milagros. Nadie ha sido salvo a través de ver milagros. Lo que transforma el corazón de las personas no son los milagros, ni los espectáculos, ni un hermoso templo, ni hacer eventos. Esas cosas no transforman el corazón de las personas. Lo que transforma el corazón de las personas, y nunca debe ser reemplazado por este tipo de cosas, hermanos, lo que transforma a las personas, el corazón de las personas, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que puede transformar nuestro corazón. Ninguna cosa, ninguna actividad, ningún espacio. Y no dejemos que las emociones del momento empañen, escúcheme acá, empañen o nos deslumbren y entorpezcan la obra transformadora del Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Estamos claros, mis hermanos? No nos dejemos llevar por emociones. Usted y yo somos seres emocionales. Y las emociones son importantes. Cuando estamos cantando, el Espíritu toca nuestra vida y podemos llorar. El Señor puede tocar nuestro corazón y podemos tirarnos al piso. Podemos ser tratados por el Señor. El Señor está transformando nuestra vida. Pero no permitamos que esas emociones o esos momentos, esos episodios emocionales empañen. No permitamos que tomen el lugar de la obra del Espíritu Santo para transformar nuestra vida a través
de su palabra. Yo quiero que se quede con esta palabra porque esto me va a servir para el segundo punto o para la segunda persona de la que vamos a hablar. Entonces, ¿qué pasó? Los samaritanos oyeron el evangelio y los samaritanos creyeron, ¿no? Creyeron y fueron liberados de la aflicción física, el control demoníaco y lo más importante, fueron liberados de sus pecados. Porque eso es lo más importante, hermanos. La salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma. Y que podamos realmente ser transformados. No solamente tener un encuentro emocional, sino encontrarnos realmente con Cristo a través de su palabra, mis hermanos. Y el evangelio había pasado de territorio judío, ¿no?, a Samaria, en donde la gente era parte judía y parte gentil. Había una mezcla ahí, como lo acabo de decir, ¿no? Ahora, ¿qué quiero enseñar con esto, mis hermanos? Quiero hablar un poquito sobre lo que Pablo llama el ministerio de la reconciliación. ¿Usted sabe lo que es el ministerio de la reconciliación? Que Dios en su gracia había construido un puente entre dos pueblos peleados. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo a los creyentes uno en Cristo. Hermano querido, usted está llamado a construir puentes. Usted no está llamado a construir muros. Usted está llamado a construir puentes que unan a las personas, no que las separen. Dios lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí a reconciliar a la gente, a ser un reconciliador. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Y esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Versículo 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que, como embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. ¿Qué le parece esta palabra? Hermanos, los judíos y los samaritanos tenían miles de años peleados. No se podían ver, se odiaban entre sí. Se había separado este pueblo, que había nacido de un solo pueblo, pero hubo división entre ellos. ¿Y qué hace este hombre? ¿Qué hace Felipe? Construye un puente a través del evangelio. Y eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer, mi amado, mi amada. A través del evangelio que ahora mora en su vida, usted está llamado, está llamada a construir puentes para reconciliar en primer lugar a la gente con Dios, pero también si en su casa hay enemistad, si en su casa hay problemas, si en su casa hay guerra, si en su casa hay divisiones, en su trabajo, donde sea que esté, a través del evangelio de Dios, que usted pueda reconciliar, ser un constructor de puentes, ordenar los problemas que tal vez vienen por años, por décadas, y no se han resuelto, porque no le hemos dado lugar al evangelio de Dios. Hoy, usted y yo necesitamos constructores de puentes como Felipe. Usted y yo necesitamos ser ese tipo de personas. Hombres y mujeres que lleven el evangelio a territorio hostil y se atrevan a desafiar las enemistades, los pleitos. Pastor, entonces tenemos que ir a Siria, tenemos que ir a Ucrania, lo que está pasando con Rusia. Sí, tienen que ir misioneros allá, a Medio Oriente, a Rusia, a Europa, a todos lados. Pero también usted aquí, desde el lugar donde Dios lo ha plantado, en el lugar donde Dios lo ha puesto, usted puede ser un constructor, una constructora de puentes, una embajadora, una persona que marque la diferencia, un pacificador que pueda otra vez reconciliar a la gente con Dios, pero también entre ellos mismos. ¿Cuántos dicen amén? Sea un Felipe, hermano.
a todo el mundo, a toda criatura. Todavía esa es la comisión de Dios, como lo fue hace 2000 años atrás, aún es la comisión de Dios para usted y para mí. Amén. Yo recuerdo cuando era muchacho, cuando era un niño y estaba en la escuela, algunos han de decir, así me decían cuando era pastor de jóvenes. Siempre era toda la juventud. Yo cuando era muchacho, la gente se reía, me bromeaban. Pero yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, la historia que nos enseñaban en la escuela del conflicto que hubo en 1942 y después en el 95 con Perú, ¿qué es lo que nos enseñaron a nosotros los ecuatorianos? Que los peruanos eran malos, que ellos nos invadieron. Y yo crecí con esa idea en mi corazón. Tenía la idea de que el peruano era malo. Pero en el 2009 tuve la oportunidad, y desde el 2009 hasta el 2014 más o menos, tuve la oportunidad de hacer varios viajes en misiones a Lima, Perú. Con un grupo de amigos llevé unas brigadas para revitalizar una iglesia. Fue lindo ese tiempo. Y me di cuenta de algo, que el peruano es una gran persona. Tiene un gran corazón. Es así como el mantense, ha abierto su corazón, hospitalario, te brindan todo, hacen un riquísimo caldo de gallina, la comida peruana. Yo comí mucha comida peruana y creo que ahí ya de ahí no me bajó la barriga. Pero me di cuenta y se cayó ese paradigma en mi vida y estábamos siendo Felipes, llevando el evangelio a esa tierra. Y muchas veces es lo que usted y yo tenemos que hacer. Romper esos paradigmas con las personas que creemos que son intratables. Romper esos paradigmas con, tal vez tiene usted años enemistado con alguien de su familia. Rompa esos paradigmas a través del evangelio. Reconcíliese con ellos, reconcílielos con Dios. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer a usted y a mí. Entonces, este es el primer hombre del que estoy hablando, Felipe, un hombre fiel, un constructor de puentes, un reconciliador. Pero hay otro hombre en Hechos 8 que se llama Simón el Mago. Simón el Mago era un astuto engañador. Y hermanos, como lo hemos visto durante todas estas semanas, durante todo este tiempo, el principio básico de la Escritura, o por lo menos del libro de los Hechos, es que donde Dios quiera sembrar verdaderos creyentes, Satanás a la larga sembrará falsificaciones. Traerá, gente que realmente no es genuina, verdadera. Y a través de eso sembrará discordias. A través de eso traerá divisiones, pleitos. Así funciona normalmente el enemigo, mis queridos hermanos. Recuerden lo que le he venido diciendo durante varias semanas. El enemigo viene como un león para devorar, y cuando ese método falla, viene como serpiente para engañar. Entonces, usted y yo no podemos ignorar estas maquinaciones del enemigo. O es un león que ruge para intimidarnos, o es una serpiente que se mete en medio de la congregación para engañar y para traer discordia, ¿no? Y el instrumento de Satanás en este caso era este hombre llamado Simón. Simón, dice la Biblia en el versículo 9 de Hechos 8, sigan por favor, igual va a estar ahí en pantalla. Desde hacía algún tiempo un hombre llamado Simón andaba por ahí. Este Simón asombraba a la gente de Samaria con sus trucos de magia y se hacía pasar por gente importante. Ricos y pobres le prestaban atención al gran poder de Dios. Versículo 11, toda la gente prestaba mucha atención a los trucos mágicos que realizaba, pero llegó Felipe y les anunció las buenas noticias del reino de Dios. Les habló acerca de Jesús, el Mesías, y todos en Samaria le creyeron. Y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres. Versículo 13, presta atención a este texto. También Simón creyó en el mensaje de Felipe y Felipe lo bautizó.
Y Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía que no se apartaba de él. Hermano querido, las hechicerías de las hechicerías de Simón estaban motivadas ¿por quién? Por Satanás. Y las usaba para engañar al pueblo, ¿no? Y las usaba para engrandecerse a sí mismo. En tanto que cuando llega Felipe empieza a realizar milagros en el poder de Dios. Y Felipe no se estaba engrandeciendo a sí mismo, estaba glorificando a Cristo. Esa debe ser siempre nuestra actitud, ¿no? ¿Y qué pasó? Simón empezó a creer, o antes de eso, Simón más bien empezó a perder seguidores. Él se empezó a dar cuenta, toda esta gente ya no me está parando bola. Toda esta gente le está prestando ahora atención a este tal Felipe. ¿Y qué hace este hombre? ¿No? Dice que buscó creer en Cristo, buscó acercarse a Felipe. ¿Y qué significa esto de que también Simón creyó? ¿No? O podemos responder mejor a esta pregunta haciendo otra. ¿Cuál fue la base de la fe de Simón? Porque dice la Biblia, Simón creyó y hasta fue bautizado, hermanos. Pero también aquí es donde usted y yo tenemos que, y ahí es cuando yo les digo, hay que estudiar la palabra, no solamente leerla, sino que hay que leer entre líneas, hacer las preguntas correspondientes. Esa pregunta el Señor saltó a mi corazón esta semana. ¿Cuál fue la base de la fe de Simón? Y hermanos, la fe de Simón no se basó en la palabra de Dios, sino en los milagros que vio realizar a Felipe. Ahí él se deslumbró. Este hombre no creyó de todo corazón, como cuando Felipe le dice más adelante al tercer hombre del que voy a hablar la semana que viene. Si crees de todo corazón puedes bautizarte. Ya usted sabe de quién estoy hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Simón empezó a seguir a Felipe. Había un interés de por medio. ¿Cuál era el interés de por medio? Quería presenciar los milagros. Él también quería ese don. Yo también quiero hacer lo mismo que tú haces. Y se presentó, entre comillas, como un cristiano. Se presentó, entre comillas, como alguien que ya estaba creyendo. Hasta baja las aguas. Se bautiza. Y empezó a actuar como tal. Tal vez también decía, aleluya, siervo, gloria a Dios, amén. Y empezó a usar el cristiano, como muchos cristianos lo hacen, ¿no? Ya es su jerga popular de hermanito evangélico, ¿no? Empezó hasta a hablar como cristiano, tal vez se ponía esta corbata, andaba con su Biblia debajo del brazo y se empezó a juntar entre ellos. Y la gente lo confundió, dijo, este es un hermanito evangélico, dicen por ahí. Este es cristiano. Pero vemos lo que sigue más adelante, queridos hermanos, presta atención al texto, ¿no? Entonces los apóstoles estaban en Jerusalén. Cuando supieron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, se asombraron, obviamente, ¿no? Mandaron a Pedro y a Juan, siempre andan juntos este par, ¿no? Pedro y Juan. Cuando estos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no lo habían recibido. Y es que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿No? Tal vez nos preguntamos aquí, pero ¿por qué fue necesario que vengan Pedro y Juan a recibir el Espíritu de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban ellos? Ya habían creído, dice la palabra, se habían bautizado muchos, ¿no? Pero yo lo veo así, mis hermanos, y yo pensaba, ¿por qué tenían que ir Pedro y Juan? Yo pienso que fue necesario que los dos apóstoles, Pedro y Juan, vinieran de Jerusalén y pusieran sus manos sobre toda esta gente en Samaria y les impartieran el don del Espíritu Santo, porque Dios quería unir a los creyentes samaritanos, hermanos, con la iglesia judía original de Jerusalén. Dios quería, junto con la salvación de Samaria,
unir a estos dos pueblos en una sola iglesia. La unidad. Somos uno en Cristo. Usted no es del pastor Eduardo, usted es de Cristo. Usted no es de otro pastor de cualquier lado, usted es de Cristo. Usted no es de Yolanda Giler, usted es de Cristo. Y somos una sola iglesia. Somos uno. No estamos para dividir la iglesia, estamos para unirla. Estamos para trabajar en un solo frente. Para ser uno solo. Si usted me dice, pastor, yo me siento más cómodo en tal iglesia, yo lo voy a bendecir, le voy a decir, vaya y crezca. Yo sé que hay por ahí costumbres de, no, si te vas de esta iglesia vas a estar en maldición y no vas a crecer. No le crea esas mentiras a nadie. Usted es libre de escoger a donde quiere congregarse. Amén. Amén. Usted puede congregarse donde usted quiera. Pero aquí vemos que Pedro y Juan llegan a Samaria, ¿para qué? Para a través de este acto unir a dos pueblos en uno solo, que es el pueblo de Cristo, ser hijos de Dios. Y una vez más, este mismo mensaje, el que Dios quiere que usted aprenda hoy, que usted lo sepa, hermano, ¿no? Felipe crea el puente, Felipe abre camino, crea el puente, y ese Pedro que tiene la llave que abre la puerta de la reconciliación es el que llega y entra. Si se da cuenta, y se lo dejo como dato curioso, ¿quién predicó el primer mensaje en Pentecostés? ¿Quién fue? ¿Quién vino a poner las manos sobre los samaritanos? ¿Quién? ¿Quién llegó a la casa de Cornelio y predicó el mensaje a los gentiles? ¿Qué le dice el Señor? A ti, Pedro, te daré, ¿qué cosa? Las llaves de la iglesia. Y eso no significa que él sea el papa, por si acaso, el primer papa. Por si acaso, eso no significa que él tiene la exclusividad. El Señor le estaba hablando a Pedro, pero le estaba hablando a toda la iglesia. Toda la iglesia. Pero a Pedro le habían dado las llaves para que él abra esa puerta. Felipe crea el puente, Pedro abre la puerta y eso explota. Ojalá que aquí tengamos Felipes que abran la puerta, que construyan puentes, pero también Pedros que abran la puerta a través del Evangelio del Señor. Que puedan ir y predicar la palabra, hermanos, para que tu familia, tus vecinos, tus compañeros de universidad, del trabajo, hermanos, vuelvan a Dios, pero también junto con eso, hermanos, terminar con las enemistades y los pleitos que han dividido nuestro entorno. Hacerle un alto a la división. Pero aquí viene un episodio muy, muy interesante, hermanos, versículos del 18 al 24. Dice, al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo cuando los apóstoles ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo, denme ese mismo poder que tienen ustedes, así yo también podré darles el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Versículo 20. Pero Pedro le respondió, vete al infierno con todo y tu dinero. Ay, 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 Dios mío. Que a veces no... mejor me callo. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Ciertamente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. Y Simón les suplicó, por favor, pídanle a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Esta es la traducción, la NTV, nueva traducción viviente. Me encanta cómo lo traducen. Hermanos queridos, mire, me encanta lo que el Señor dice en uno de los evangelios. Por sus frutos
les conoceréis. ¿Ven? Muchas veces puede pasar tiempo y ese pseudo cristiano puede incluso hasta seguir creciendo, caminando, pero tarde o temprano va a salir a la luz la intención del corazón de las personas. Tarde o temprano sale a la luz la perversidad del corazón. Y en este caso Simón, quedó revelada la actitud de Simón, lo que había en el corazón de Simón por la reprensión de Pedro. Miren, Simón no solamente quería realizar milagros, ¿qué es lo que quería Simón? Sino también quería el poder para dar a otros el don del Espíritu Santo, ¿no? Y estaba muy dispuesto a pagar por dicho poder. Estaba dispuesto a entregar dinero. Como dato curioso, ¿usted sabe cómo se llama cuando hay tráfico de cargos en la iglesia? Se llama simonía, que tiene que ver con la actitud de Simón. La simonía es el tráfico de cargos religiosos. Y eso es lo que pasaba con Simón. Hermano querido, lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. No puedes comprar con dinero lo que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado. No lo puedes recibir pagando. Nunca, querido hermano, olvidemos esta verdad. Empezando por la salvación, no se puede comprar, no te la puedes ganar. Es un don de Dios la salvación, es un regalo de Dios, ¿no? Pero también los dones, las capacidades, son regalo del Señor para que le sirvas. Él las entrega a quien le place y usted y yo no las podemos comprar. No las puedes comprar. No puedes pretender con dinero comprar algo. El santo ministerio es un regalo de Dios. El llamado a ser pastor es un regalo de Dios. El pararse aquí a predicar es un regalo sagrado de Dios. El dirigir la iglesia del Señor es sagrado. Y se lo he dicho a todo el mundo muchas veces, para mí es lo más sagrado que Dios me ha dado. Ser ministro del Evangelio inmerecidamente. Porque yo también puedo decir, como Pablo, fui antes blasfemo. Antes me burlaba. Menosprecié la gracia de Dios. Pero como Pablo puedo decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ojalá que usted pueda decir lo mismo. No podemos comprar el don de Dios. No podemos comprar lo que Dios nos ha dado. Solo se recibe, se obedece y se cuida. Así funciona. Se recibe, se obedece y se cuida. Hermano, no se puede pagar para ser pastor. No se puede pagar para ser apóstol. No se puede pagar para ser obispo. Por ahí andaban negociando obispados a $3,000. Que Dios nos guarde, nos libre de caer en estas prácticas. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios, hermanos. Y es por eso que Pedro lo reprende fuertemente a este hombre, ¿no? Lo reprende a Simón, quien realmente no se había convertido. No había tenido un encuentro personal con el Señor, no había sido transformado su corazón. Y le dice en otra versión, tu dinero perezca o muera contigo. Y es que este Simón, hermanos, no tenía ni parte ni suerte en las cosas sagradas. Yo le digo a usted esta mañana, si usted ha nacido de nuevo y su corazón ha sido transformado, usted tiene parte en las cosas sagradas de nuestra iglesia. Desde estar en esa puerta, desde estar aquí ministrando. No somos perfectos, pero sí tenemos un corazón transformado. Y si usted ha nacido de nuevo, en la medida que usted madura, crece, usted va a tener privilegios, oportunidades, porque esto es para todos. Esto no es para unos cuantos escogidos. Aquí no hay el alto clero,
son los únicos que pueden estar ahí arriba. No, están las cosas del Señor y su corazón no está como el de Simón en hiel y amargura y envidia. Usted puede servir al Señor. Solo así, mi hermano. Solo así. No, no. No. Mi hermano querido, hay muchos por ahí que tienen el mismo corazón de Simón. Pueden haber hecho una oración de fe. Puedes haber pasado aquí adelante con lágrimas. Haberle entregado tu vida a Cristo. Incluso puedes haberte hasta bautizado. A veces la gente como que endiosa el bautismo. No, solamente me puedo bautizar cuando soy perfecto. Y endiosamos el bautismo. Incluso puedes haberte bautizado. Puedes hablar como cristiano. Incluso puedes vestirte como cristiano. Aunque no hay vestimenta de cristianos, por si acaso. Nos vestimos normal, como cualquier persona. Yo ando en short y chancletas a veces. No tengo problema. Si a alguien le molesta ver al pastor en short y chancletas, me perdona. Pero así ando. Mi hermano querido, muchas veces podemos hacer todas estas cosas, pero realmente nuestro corazón no está convertido ni arrepentido. Y muchos andan igual que Simón, en hiel de amargura, en prisión de maldad, porque aunque se ven similares, no son iguales. No había nacido de nuevo. Quiero concluir aquí con las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Wow. Examínense. Dígale al Señor, prueba mi corazón. Conoce mis pensamientos, a ver si hay camino de maldad. Muéstrame, Señor, qué son esas cosas. ¿Hay envidia? ¿Hay avaricia? ¿Me estoy comparando con otros? ¿Hay falta de sujeción? ¿Quiero hacer las cosas como yo quiero? ¿Quiero sacar provecho y ventaja siempre de todo lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Dónde está tu corazón?